Pues esta mañana vamos a estudiar acerca de las preguntas que Dios le hace al hombre. El primer hombre, Adán, pues tenía todo, ¿verdad? Él tenía animales, tenía paz, tenía trabajo, tenía la mujer más hermosa, comprensiva e inteligente que jamás haya existido. Vivía en un paraíso terrenal. En pocas palabras, él era un privilegiado. En medio de todo lo que tenía, existía una sola prohibición que Dios le había hecho a él. Esta prohibición era muy concreta. Y esta prohibición está en Génesis 2, 16 y 17. Y decía así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, aquí nos enfrentamos con una sentencia corta, clara: el día que de él comas, vas a morir. Entonces, como ustedes ya conocen la historia, apareció en escena Satanás, quien empezó a soltar su falsa teología. Y entonces dijo: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esto se lo dijo a Eva. Y entonces Eva empezó a dudar. Y Satanás le dijo: no, lo que te dijo Dios no es verdad. No morirás. Es más, si comes de ese árbol, tus ojos serán abiertos y conocerás el bien y el mal. Y serás como Dios. Entonces, vemos cómo Satanás empezó a bombardear su mente con una serie de ofertas a las cuales la primera pareja humana no se pudo resistir. Entonces, habiendo sucumbido ante la teología de la serpiente, ¿verdad?, ellos empezaron a escuchar de las palabras del enemigo de Dios una serie de cosas equivocadas. Empezaron a contaminarse con esta teología, la cual es la mentira, ¿verdad?, adornada con un moño de verdad. Y entonces el hombre desobedeció al único mandamiento al que estaba sujeto y comió del fruto prohibido. Y tal como había sido advertido, pues fue condenado a morir, tanto físicamente como espiritualmente. Con esta misma estrategia, Satanás ha estado tentando al hombre siempre, ¿verdad? Su táctica no ha cambiado. Claro, ahora ya no se aparece como una serpiente entre los árboles. Él es muy versátil, él se actualiza, ¿verdad?, y se mimetiza de acuerdo a las circunstancias. Sin embargo, sigue manejando el mismo principio: hacer dudar al hombre de Dios. Primeramente, de su existencia, luego de su veracidad, de su poder, de su amor y de su justicia. Satanás siempre tratará de contradecir los mandatos que Dios le ha dado al hombre. Después de este fracaso, dos cosas quedaron muy claras: que el hombre no era confiable y que jamás podría obedecer los mandamientos de Dios. Para que el hombre pudiera regresar a Dios, tendría que ser ayudado por Dios mismo.
Y en ese momento prometió un Salvador, aquel que un día nacería de la descendencia de Eva y que vendría al mundo a pagar por el pecado del hombre y librarlo de Satanás, como dice la palabra en Génesis 3:15. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando Dios a Satanás, ¿verdad? Dice, y entre tu simiente y la simiente suya, entre la simiente de Satanás y de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, aquí está hablando de un enfrentamiento que estaría efectuándose entre Satanás y la descendencia de la mujer. Claro, como Adán y Eva y toda su descendencia no vivirían para algo que sucedería 4000 años después, Dios en ese momento les enseñó a poner la fe en ese Salvador futuro. Entonces sacrificó un animal, derramó su sangre y cubrió su desnudez con la piel de ese animal. Y de esta forma entendieron el principio de un sustituto y del derramamiento de la sangre para el perdón de los pecados. Adán originalmente tenía un llamado: obedecer. Y si hubiera obedecido, estaría en el paraíso todavía. Pero falló. Y esta falla nos afectó a ti, a mí y a toda la descendencia humana. Yo sé que algunos le tienen ganas a Adán y esperan reclamarle airadamente cuando lleguen al cielo. Pero ¿sabes qué te va a decir cuando te le acerques? Te va a decir, tú hubieras hecho lo mismo. Y así es, porque Adán solo fue el representante del corazón humano. Como les decía esta mañana, Dios tiene algunas preguntas para ti. La pregunta es, ¿dónde estás? Dios le hizo esta pregunta a Adán hace muchos años en el huerto del Edén. Esta pregunta está en Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Adán conocía a Dios y sabía que Dios era bueno, generoso, accesible, poderoso y amoroso. Pero pronto sabría que también Dios es un Dios justo y de una sola palabra. ¿Dónde estás? Esta palabra, esta pregunta, la sigue haciendo Dios al hombre moderno, al hombre de hoy. Porque para Dios solo hay dos lugares posibles donde el hombre puede estar: con Dios o sin Dios. Como dice en Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, aquí hay personas que están sin Dios. Y estar sin Dios es la peor situación en la que un hombre puede estar. Vivir separado de Dios es descrito por la Biblia como caminar en medio de la oscuridad sin darte cuenta con lo que estás tropezando, como dice Proverbios 4:19. Pero el camino de los perversos es como la más densa oscuridad. Ni siquiera saben con qué tropiezan. Es decir, el hombre que no conoce a Dios también es descrito en la Biblia como un hombre perdido, sin esperanza y sin Dios en el mundo, muerto en delitos
y pecados, como dice Efesios 2:12. Dice, en aquel tiempo, esto aquí Pablo se está refiriendo al tiempo en que las personas no conocían a Dios. Y les dice, en aquel otro tiempo, cuando estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Dice, estabas sin esperanza y sin Dios en el mundo. Como dice también Efesios 2:1, dice, y Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, esta es la situación del hombre sin Dios. No puede haber una situación más grave o peor que esta. La Biblia, por ejemplo, también dice en el Salmo 7:11 que el impío, el hombre separado de Dios, pues sufre de muchas formas, pero la peor consecuencia es que Dios no está contento con él, ni con todo lo que hace. Aunque aparentemente sean cosas buenas o no tan malas, Dios no se complace con una persona que no está reconciliado con Dios. Es más, considera que toda su vida es una constante ofensa a Dios. Y Dios dice que por esta razón Dios está enojado contra ellos. Dice este versículo, ¿verdad? Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Es decir, Dios está enojado contra el hombre que no vive para él. Es más, si nosotros seguimos con esta descripción del hombre sin Dios, nosotros nos encontramos también en Isaías 53:6, que el hombre es como una oveja perdida que está fuera del redil de Dios, es decir, no pertenece al rebaño de Dios, está completamente fuera. Dice así, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, es decir, Dios describe al hombre como una oveja descarriada que está fuera del redil y que está lejos de Dios. Esta es una situación muy grave porque esto implica que nosotros, las personas sin Dios, vivimos en un desamparo y en un estado de vulnerabilidad. Un desamparo, en primer lugar, contra ti mismo, porque al no tener a Dios en tu vida, estás sin defensa en contra de tus propios malos deseos y de tus debilidades. Es decir, no hay un contrapeso que pueda balancear tu naturaleza, ni los deseos de tu carne, ni todas aquellas cosas que te pueden apartar de Dios. Entonces, esta vulnerabilidad existe contra ti mismo en primer lugar. Y en segundo lugar, la Biblia también nos habla de que te encuentras en un estado de indefensión contra los ataques de tu peor enemigo, Satanás, el cual lo único que quiere de ti es que no alcances a conocer a Dios en esta vida y te pierdas para siempre. Finalmente, Satanás es aquella persona que lo único que va a buscar es tropezarte. Satanás, como les decía, es una persona muy inteligente y se esconde detrás de muchas cosas. Sin embargo, la Biblia lo descubre y lo presenta de una forma peculiar en 1 de Pedro 5:8. Lo presenta precisamente con la imagen de un león tratando de cazar a una presa. Y quiero decirte que la presa eres tú. Dice así, sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, aquí Pedro descubre a nuestro enemigo y lo pone en evidencia y lo compara con este león rugiente, hambriento, en busca de una presa, y las presas que son más susceptibles de ser encontradas y aniquiladas, pues son precisamente las personas que no cuentan con la protección divina. Ahora, una cosa muy importante que debemos saber es que a pesar de estar bajo la ira de Dios, a pesar de que las personas que no lo conocen están en tinieblas, son vulnerables, están muertos, sin esperanza y perdidos, hay una buena noticia, que Dios busca a esta clase de hombres para sacarlos de donde están. Cuando Adán pecó, la Biblia nos habla que su reacción fue muy humana. Cuando Adán se dio cuenta de que había fallado, dice la Biblia que se escondió. Y Dios lo buscó porque Dios ama al hombre y sabe que el mejor lugar donde puede estar es junto a Él. No sabemos en dónde se escondió Adán. Y finalmente no importa. Como no importa dónde estés escondido tú. No sé si tú te escondes detrás de un argumento para no acercarte a Dios, o de un pecado, o estás escondido detrás de tu ignorancia, de tu orgullo. Finalmente, no importa en dónde te encuentres. Hay personas que pues están a punto o han caído en el peligroso mundo de las adicciones. Hay gente que vive hundida completamente en un pesimismo. Hay gente que está perdiendo la fe, la esperanza, o que están deprimidas o en la desesperación. Esto cada vez se ve más. Y con estas situaciones que estamos pasando, pues todas estas cosas están surgiendo de esta naturaleza humana que sin Dios pues no sabe a quién acudir y no sabe de qué agarrarse. No sé, tal vez a lo mejor ya llegaste al punto de reconocer que tienes que cambiar, de lo cual sería un avance enorme en tu vida, ¿verdad? Hay personas que ni siquiera se dan cuenta, ¿verdad? Como decíamos hace rato, el pecador no sabe ni siquiera con qué tropieza. Sin embargo, hay personas que a lo mejor ya se dieron cuenta que tienen que cambiar, pero no saben cómo. Pues quiero decirte que Dios te puede ayudar. Dios puede hacer esto en ti. No importa dónde estés o cuál sea tu situación. Si aún no conoces a Dios, Él te llama hoy y te llamará siempre para que lo conozcas. Hay una invitación muy bonita en Mateo 11:28, que dice así, es una invitación de Dios y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué preciosa invitación por parte de Dios
a todas aquellas personas que verdaderamente están cargadas, ¿verdad? Que están cansadas y que no saben cómo salir de esta situación. Bueno, aquí Dios te dice, vengan a mí, todas esas personas que están muy trabajadas, muy cargadas, porque yo tengo la capacidad de hacerlas descansar. Ahora hablemos de los que están con Dios. Tal vez eres una persona que ya conoce a Cristo, pero con el paso del tiempo a lo mejor ya te enfriaste, ¿verdad? Tu corazón ahorita está frío, indiferente. Quizás has dejado de cultivar tu relación con Dios y ahora estás perdido. De otra forma, pero estás extraviado de tu camino. Quizás has dejado de servir a Dios o nunca lo has hecho. Y si así es, pues todavía estás a tiempo de aprender a servir a Dios, porque en el cielo, a ese lugar donde tú vas a ir al final de tu vida, lo único que harás, como dice la Biblia, es servir a Dios. Esa va a ser la labor que todos los creyentes vamos a estar realizando en el cielo, servir a Dios. Pero es necesario que tú aprendas desde ahorita a servirlo para que allá continúes este trabajo de servicio. Dice en Apocalipsis 7:15, por esto están delante del trono de Dios y le sirven. Está hablando de las multitudes que están en el cielo. Y dice, están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Es decir, aquí la Biblia está describiendo la actividad en el cielo y dice que la actividad en el cielo va a ser estar sirviendo a Dios. De diferentes formas, pero finalmente la actividad principal será la de estar sirviendo a Dios. Yo no sé si recuerdas el momento en que fuiste llamado por Dios. Yo no sé si recuerdas el momento en que Dios te buscó, cuando alguien se acercó a ti con una Biblia abierta y le diste la oportunidad de que te compartiera el Evangelio de Cristo. Yo sí lo recuerdo. Fue hace muchos años, pero lo recuerdo muy bien. Pues ese llamado que Dios te hizo es el mismo llamado que Dios le hace a todos los hombres. Es el mismo que le hizo a Adán. Básicamente, cuando a ti te hablaron de Cristo, te expresaron que lo que Dios quería de ti era que lo obedecieras y que pusieras a Dios en primer lugar de tu vida. Pero a lo mejor, al paso del tiempo, por los afanes de esta vida, a lo mejor has caído en el olvido de esta promesa. Quizás has sentido el peso de la ola que te ha arrastrado y ahora navegas en las corrientes de este mundo. Si esta ola te ha pegado y si a esto le aumentas el pecado que hayas permitido en tu vida, entonces ya perdiste la perspectiva, el verdadero objetivo de tu vida y los propósitos de Dios para ti. Y ahora estás fuera del camino. Satanás ha logrado desviarte del propósito al que originalmente fuiste llamado de servir. Y ahorita, pues ya te encuentras fuera del camino. La Biblia dice que cuando un creyente se deja atrapar nuevamente por el pecado, su estado es peor que antes de conocer a Dios. Porque antes, cuando pecabas, lo hacías en ignorancia y en incredulidad. Pero ahora como creyente,
Lo haces con los ojos abiertos, con todo el conocimiento del mal y a sabiendas también de que tarde o temprano Dios te puede disciplinar. Es decir, tú ya no puedes alegar ignorancia o falta de entendimiento respecto a lo que Dios dice, porque ahora conoces su palabra y sabes que Dios no está contento con esto. Dice la Biblia en 2 de Pedro 2, del 20 al 22, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es decir, aquí Dios se está dirigiendo a los creyentes y les está diciendo, bueno, ustedes ya se habían escapado de la contaminación del mundo porque conocieron al Señor Jesucristo, pero ahora resulta que ya se volvieron a enredar en ellas y han sido vencidos. ¿Sabes qué? Este estado de ahora es peor que el primero, que el anterior, cuando no conocías a Dios. Y dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo, en el cieno. Esto es terrible, o sea, la forma como Pedro se está expresando acerca de la conducta de un creyente que ha sido lavado con la sangre de Cristo y de pronto desprecia esta condición y se vuelve al lodo de donde fue sacado, es la peor condición que puede uno ver en una persona, porque pues la caída de un creyente puede causar un daño muy grande, no solamente contra él mismo, sino contra los demás, porque cada una de nuestras vidas es observada por los demás. Desde que te presentaste ante tus amigos, ante tus familiares, y les dijiste, acabo de conocer a Dios, soy una persona nueva y quiero vivir para Dios. Desde ese momento, tú hiciste que ellos pusieran sus ojos sobre ti. Y quizás son testigos de cómo empiezas a tener victoria sobre tus debilidades, son testigos de cómo tu carácter se empieza a fortalecer, de cómo tienes victorias sobre cosas con las que antes no tenías victorias, pero te están observando y solo están esperando que te tropieces para burlarse de ti y decirte, no que eras cristiano, no que tú ya no pecabas, no que tú ya no hacías esto, no que tú ya no hacías lo otro. Y entonces el cristiano no solamente vuelve a revolcarse en el lodo, sino que además también salpica con ese lodo a los demás. La Biblia nos cuenta de un profeta llamado Jeremías, que decía que pues él sufrió precisamente el escrutinio de sus enemigos, los cuales lo seguían precisamente no para seguirlo en el sentido de creer como él, sino para ver cuándo caería. Y dice él en el capítulo 20, dice, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes.
O sea, sus enemigos decían, vamos a denunciarlo. Dice, todos mis enemigos miraban si claudicaría. Decían de mí, quizás se engañará, y entonces prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Es decir, Jeremías sabía que todos los ojos de sus enemigos estaban en contra de él para ver en qué momento él iba a tropezar. Sin embargo, en el versículo siguiente nos dice que él se mantuvo firme en Dios y finalmente él lo sacó adelante. Dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Entonces, aquí vemos un creyente como los demás, que los enemigos lo observaban para ver cuándo caía, pero Jeremías no cayó. Cuando un creyente tropieza, como les decía, no solamente atenta en contra de sí mismo, no solo contagia a los demás, sino que también está poniendo en mal el nombre de Dios. Hay muchas personas que cuando ven que tú estás saliendo adelante y saben que es a través de Dios que lo estás logrando, pues ven como una posibilidad también para ellos de salir adelante. Pero si te ven caer, el efecto que estás produciendo en ellos es que ellos pues van a perder también la esperanza en Dios. Por esta razón, tu testimonio, esto es, tu forma de vivir es tan importante. No se trata de que seas perfecto, aunque algunas personas creen que por el hecho de convertirnos, nos convertimos en hombres perfectos, ¿verdad? Pero no, nunca vamos a ser perfectos. Lo que se trata es de que seamos honestos y congruentes entre lo que decimos y lo que vivimos. No como el padre que le decía a su hijo, hijito, haz lo que digo, no lo que hago. Entonces, para hablar somos muy buenos, pero para vivir conforme a lo que decimos, esto ya es más difícil. Sin embargo, pues nuestra vida debe ser el reflejo de lo que realmente somos. ¿Sabes por qué Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Por lo mismo que Dios te hace esta pregunta hoy. No porque Dios no sepa dónde estás, sino para que lo sepas tú, para que tomes conciencia de cuál es tu situación ante Dios. Cuando Dios le hizo esta pregunta a Adán, Dios sabía perfectamente dónde estaba. También sabía que se había desviado de su camino, que había fallado, que había comido del fruto prohibido. Pero se lo preguntó para que él se diera cuenta dónde estaba y pudiera rectificar su camino. Por eso esta mañana Dios hace esta pregunta tanto al hombre que no conoce a Dios como a aquel que ya lo conoce. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás poniendo tus objetivos? ¿Dónde está tu vida? Esta es la pregunta de preguntas que todo hombre debería hacerse. El tiempo para hacerlo es el adecuado. El tiempo para hacerse esta pregunta es hoy, porque finalmente, pues mañana no sabemos si estaremos aquí.
Y esta oportunidad que Dios nos está dando de ver cuál es nuestra situación es muy importante. Todos nosotros podemos sacar una lista de pretextos, todos podemos sacar una lista de excusas para no acercarnos a Dios. Pero lo más importante es como en la medicina, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer para poder curar una enfermedad es poder diagnosticar la enfermedad. No podemos avanzar si no somos lo suficientemente sinceros con nosotros para determinar como incrédulos que no conocemos a Dios, o para determinar como creyentes que sí lo conocemos, pero que no lo estamos sirviendo. Entonces, este es un tiempo de reflexión. Este es un tiempo en el cual nosotros tenemos que hacer esta introspección para realmente contestarnos sinceramente dónde estamos en estos momentos de nuestra vida. Bueno, el tiempo se acaba. Voy a continuar la siguiente semana con diferentes preguntas que hay en la Biblia que Dios le hace al hombre. Entonces vamos a dejarlo ahí porque si no nos vamos a quedar a medias en la segunda pregunta, pero quiero que aproveches este tiempo para meditar en dónde estás parado. Y que realmente pues te des cuenta que la única intención de Dios al hacerte esta pregunta no es para recriminarte, ¿verdad? Tampoco es para que lo enteres de algo que Él no conozca, sino para que realmente retomes el camino si lo has perdido o para que encuentres el camino si aún no lo has conocido.